Bueno, hoy tenemos el privilegio aquí en Los Periodistas de platicar con una colega, con Ina Afinogenova, una colega periodista que vaya año que ha tenido, vaya año que le ha tocado vivir a Ina, a ti, Ina, y al mundo, o a ti con el mundo, porque en mayo renuncias tú a RT en español, pero prácticamente enseguida comienzas ya desde España a colaborar con La Base a un lado de Pablo Iglesias, y también comienzas otro proyecto con Macondo, muy enfocado o espacios muy enfocados a América Latina, y no sé si valga la expresión, pero este 2022 es o ha sido como una montaña rusa. Bienvenida. Buenas, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y a toda audiencia que nos está escuchando. Bueno, sí, un año complicado. Hoy justo también lo escribí en mi canal de Telegram, que quién, o sea, es que yo pienso, ¿quién lo podría haber dicho hace un año a mí que un año después iba a estar viviendo en otro país, en otra ciudad, trabajando para otros proyectos? No, o sea, habría hecho así y no lo habría creído. Sí, ha sido complicado, muy duro, está siendo muy duro, no es que se haya acabado, desde luego yo no me puedo quejar porque siempre he estado en una posición de privilegio, esto es así, y he tenido muchísima suerte laboralmente. No cualquiera puede dejar su país, mudarse a otro y encontrar trabajo enseguida. Entonces, he tenido mucha suerte, pero dentro de todo estoy viviendo todavía, bueno, pues mi periodo de adaptación, mi drama, porque, bueno, mi salida de Rusia no ha sido deseada, o al menos no la deseé hacer en estas circunstancias, si bien siempre quería intentar vivir un tiempo en el extranjero, en un país hispanohablante, porque yo al fin y al cabo ejerzo en español y a mí me interesa estar en un país donde se habla el idioma en el que yo trabajo, ¿no? Es mucho más, tienes una vida laboral mucho más activa que la que tenía yo en Rusia, pero no eran esas las circunstancias. Obviamente estoy viendo lo que está pasando en Rusia y me duele mucho bueno, de eso sí que si quieren luego lo vamos a comentar más detalladamente. Eh, entonces, sí, o sea, es dentro de la suerte, una desgracia con suerte, ¿no? Como se dicen por ahí. O sea, he tenido suerte, pero todavía estoy viviendo esa desgracia. No sé cuándo voy a poder volver, no sé si voy a poder volver. Y bueno, ahí ando. Ha sido un salto al vacío. Has dicho bien que sí es verdad que empecé a colaborar un mes después de sacar el primer vídeo y decir que me salía de RT, aunque yo dejé RT en realidad en marzo ya. Eh, Tardé en procesarlo todo y en sacar ese primer vídeo, eh, pero bueno, una suerte, pero todavía a veces camino por las calles de Madrid y me pregunto qué estoy haciendo aquí, qué largas se me están haciendo estas vacaciones en España y ya tengo que volver a casa. Y después caigo en que la casa está aquí. De alguna manera, Ina, RT eras tú para América Latina, por muchas razones, porque pues los videos donde tú participabas o los videos que tú conducías eran realmente los que se veían de RT en español, y porque también la gente aprendió en un largo periodo a entender geopolítica a través de tus comentarios. Y cuando llega antes de la guerra, cuando empiezan la tensión en Ucrania o por Ucrania entre Occidente y Rusia, tú tenías una posición de no creo que se vaya a dar una guerra, no, yo no veo las condiciones para que se dé una guerra, y luego la guerra llega y te sorprende a ti con el argumento y esta es la pregunta, te obliga a ti a tomar decisiones
todo lo que tú venías argumentando en el tiempo? Eh, sí, llega la guerra y me tumba, literalmente. Yo los primeros 8 días después de la invasión, más o menos hasta principios de marzo, yo es que ni siquiera recuerdo qué ha pasado. O sea, yo era como todo automático, como un piloto automático que he ido a trabajar, he grabado incluso algún video porque era como, bueno, tengo que salir a decir algo, pero realmente no tengo nada que decir porque me parece espantoso, me da mucha vergüenza también. Eh, pero yo en esa misma madrugada que me llamaron y me dijeron que estaban bombardeando Kiev, que era como una operación especial para proteger a la población del Donbass, pero de repente están en Kiev, que está unos cuantos kilómetros más allá del Donbass. Yo me levanté y yo ya me dije que yo no iba a poder seguir allí. Simplemente por eso, por ser coherente conmigo misma. Yo no quería, digamos, usar eh, la, la, la credibilidad que he ganado con Ahí les va en Latinoamérica para instrumentalizar a la audiencia latinoamericana y hacerle creer que una invasión está justificada, porque para mí no está justificada y yo no quería, o sea, ni yo lo creía, ni yo creía que esto iba a ser posible. A mí me parece una locura, me sigue pareciendo una locura y un error garrafal geopolítico del gobierno de Rusia hasta el día de hoy. Eh, Después podemos debatir el contexto que se ha dado y las condiciones y las circunstancias que desde los países de la OTAN que se le han generado a Rusia, ¿no? El polígono en el que han convertido a Ucrania, todo eso se puede debatir, pero sigo pensando que bombardear a la población civil no es una solución a todo ese escenario que han generado ahí, ¿no? Entonces, claro, yo sabía que yo no iba a poder, intuía, no lo sabía, nadie me dijo nada. Eso también yo lo quiero dejar claro. Desde RT nadie me presionó ni me dijo nada, pero yo intuía que como era un canal estatal, un canal público, de un país que de repente ha decidido entrar en guerra, el canal se iba a dedicar pues a propaganda de guerra. Muchos ex compañeros míos se ofenden cuando lo digo, que dicen que nos estás acusando de hacer propaganda de guerra, pero a mí me parece que cada uno desde su posición tiene que tener el coraje para aceptar lo que se está haciendo, ¿no? Lo que haces trabajando en ciertos medios. Yo lo he aceptado ese día y decidí abandonarlo, hacer un salto del vacío y decir, yo no voy a hacerlo, yo no estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, nada, o sea, me costó un mes para organizarlo todo y me he venido a España y ya está, ya, y así ha sido. Y sí, no creía que iba a ser posible, si no, no estaría haciendo no sé cuántos vídeos he hecho burlándome. Me tuve que replantear muchas cosas del formato de Ahí les va después, porque es verdad que he hecho muchos chistes sobre las informaciones que estaban apareciendo ahí por allá sobre octubre, noviembre. Es verdad que las informaciones de la inteligencia estadounidense han hecho mucho daño y era difícil creerles porque bueno, no acertaban ni una, pero esta vez sí acertaron y sí, creo que me equivoqué, bueno, diciéndole al público, intentando convencer a todos, porque yo estaba convencida, ¿no? Intentando convencer a todos de que esto no sería posible. Para mí fue un golpe durísimo. Y ante el golpe y se toma decisiones, tomas la decisión, Ina, y, y hay consecuencias en todos los sentidos, profesionales, por supuesto, personales, porque finalmente tú vives en un país que aunque tienes identificación y tienes trabajo y la lengua, finalmente tus amigos, tu familia, tu patria está donde tú no estás. ¿Qué costos
no solamente económicos, que también son importantes, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista, digo, de patria mismo, has tenido que enfrentar? Bueno, lo que les he dicho, ¿no? Al principio, que no se ha dado en las circunstancias este cambio en las que yo he querido. Yo realmente estaba muy bien allí. A mí me gusta mucho mi ciudad. Eh, Moscú es una ciudad espectacular, tiene una oferta cultural tremenda. Yo estaba muy a gusto en el trabajo. Eh, entonces, dejar esta vida, más, o sea, tú lo has dicho, ¿no? O sea, el coste económico es muy, es muy alto y yo no me da vergüenza hablar de eso, de ese coste económico, porque, bueno, es irracional, ¿no? Para cada uno dejarlo todo porque el gobierno de tu país decide iniciar algo que, bueno, ni siquiera estaban bombardeando Rusia, o sea, no empezó la guerra en Rusia. En Rusia todo sigue como si tú ves y si no sabes qué ha pasado, el ambiente es exactamente igual que el que podías haber visto hace un año, ¿no? Entonces, esa decisión desde luego ha sido irracional, pero yo simplemente sabía que yo no podría seguir ejerciendo. Es muy duro, es muy duro. Todos los días lo estoy pensando, estoy todo el rato con canales de YouTube, radio, escuchando noticias de allí, opinión. Echo mucho de menos poder hablar mi idioma así eh, cotidianamente, digamos, ¿no? Comprarte un café y pedírtelo en ruso, hablar con quien sea, con un dependiente en un supermercado, ¿no? Hacer mi vida en ese idioma, ver a tu madre por pantalla de teléfono. No sé, no me quiero victimizar porque mucha gente en el mundo tiene esa misma vida, hay muchos inmigrantes por el mundo, entonces estarán viviendo en la misma situación, ¿no? Pero claro, lo mío recién empieza y para mí es como lo más grave que me está pasando. Desde luego va a ser la experiencia que me va a marcar muchísimo en mi vida. Y también, bueno, está la otra parte que es la mayor radicalización de Rusia y el hecho de que Rusia esté en guerra, el hecho de que se hayan aprobado una serie de leyes que, por ejemplo, te castigan con penas de cárcel por la formulación exacta es desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas, pero básicamente es una ley que se ha convertido para abrir casos penales contra la gente que está denunciando esta guerra. Entonces, yo al ser un personaje público, al ser periodista, cuando me preguntan sobre todo lo que está pasando y sobre todo lo que está haciendo Rusia en Ucrania, pues cada vez que abro la boca básicamente me arriesgo a que no pueda volver allí mientras siga esta ley vigente. Y por otro lado, también soy muy consciente de que no voy a poder volver ahí mientras esté el gobierno y mientras estén los medios de información que estén, que son absolutamente subordinadas al gobierno de Putin. Entonces, no voy a tener trabajo nunca y tengo todas las puertas cerradas al haber salido en medios en ruso como disidente. Es difícil. Entonces, sí, o sea, no solo es difícil estar lejos de tu país, es muy difícil ser consciente de que probablemente en un futuro próximo no vas a poder volver. Ina, es muy curioso lo que ha pasado, aun cuando la bruma empieza medianamente a disiparse, es muy curioso porque pues tú estás con un símbolo de la izquierda, trabajando ahora mismo con un símbolo de la izquierda española. Ubicábamos a Putin, Rusia por allá, pues caminando hacia las izquierdas, coqueteando con las izquierdas latinoamericanas, pero a su vez, donde encuentras refugio es con la izquierda española, lo cual, y bueno, está clarísimo que allá hacia el norte de México está ese imperio y conocemos los efectos de vivir junto a un imperio o dentro de un imperio o a costillas o a expensas de las decisiones que tome un imperio. Pero mi pregunta es,
Ina, si es posible definir en qué lugar está parado Rusia en este momento. ¿Qué es Rusia políticamente? Ideológicamente, ¿no? Es una pregunta muy complicada por un lado y muy fácil por el otro. Yo diría que, bueno, en lo económico es absolutamente, es ultra neoliberal. Putin es un conservador de derechas que se va cada vez más a la ultraderecha y las élites que lo rodean son ultraconservadores de derechas. Hasta tal punto que, bueno, Dios está en la Constitución, la familia como unión entre hombre y mujer está en la Constitución, han cambiado la Constitución en 2020, en plena pandemia se ha organizado un plebiscito que le surgía evidentemente, ahora ya lo sabemos, ¿no? Porque tenían en mente esa guerra contra Ucrania, entonces, bueno, tenían que hacerlo. Es un estado ultra conservador. El hecho de que sea cercano a Latinoamérica, bueno, por su postura, es que decir incluso antiimperialista es poco, es antiimperialista estadounidense, ¿no? Es antigringo, antihegemónico y un poquito de herencia de la URSS, ¿no? Que por esa misma razón, pero también por ser de izquierdas, por intentar construir el socialismo, el comunismo, pues se acercaba a la izquierda latinoamericana, pero ahora mismo ha quedado esa herencia y el odio, el antiamericanismo, que es lo que le une al gobierno de Rusia a esa izquierda. Y ojo, yo puedo entender a la izquierda latinoamericana apoyar a Rusia en estas aventuras geopolíticas porque, bueno, todo lo que sea en su imaginario, ¿no? Reventar a Estados Unidos o Europa por dentro, pues supongo que lo aplaudirían. Lo que pasa que mi postura ya a estas alturas no se alinea con la postura de la izquierda latinoamericana, sino se alinea con la de un ciudadano común y corriente de Rusia. Y para un ciudadano común y corriente de Rusia, lo que está pasando es una tragedia. Entonces yo ahí no salgo de este burro. Pero es muy importante lo que dice Sina, porque efectivamente hay en América Latina, más específicamente en México, quienes inclusive justifican la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra misma, solo porque el adversario es Estados Unidos o la OTAN y hasta por las características del propio dirigente político ucraniano. Pero, pero muchas veces se pierde de vista efectivamente la naturaleza misma del régimen de Putin y precisamente lo irracional para los que somos ciudadanos de iniciar una guerra que afecta, que está afectando también al planeta entero. Entonces es muy importante lo que tú dices respecto a la naturaleza del régimen de Putin y que muchas veces se confunde como si fuera muy progresista y es exactamente lo contrario. Sí, sí, se mueve cada vez a pasos agigantados al pasado. La semana pasada, por ejemplo, han prohibido por completo toda la propaganda LGBTIQ, o sea, no van a dar licencias a películas que contengan información descriptiva sobre relaciones homosexuales, han pedido editoriales a miles de autores de libros que reescriban partes de texto, o sea que hemos llegado a este absurdo
en el que se reescribe, o sea, casi van a quemar libros, no sé, todavía no lo están haciendo, pero los están prohibiendo por propaganda homosexual porque hay una convicción de que, bueno, estos valores son valores oscuros del occidente impuestos por Estados Unidos. No importa que Cuba, por ejemplo, hace un par de meses haya adoptado el código de familias más progresista de Latinoamérica, ¿no? Donde ha legalizado el matrimonio gay. Cuba, que es como el gran aliado en Latinoamérica, pues Rusia va en la dirección contraria. Y me parece importante, ¿no? Siendo latinoamericano, ver al menos es una sola ley dentro de una serie de leyes que se están tomando y que hacen la vida de un ruso, o sea, le están quitando derechos a ciudadano común y corriente. Entonces sí, me parece, yo creo que la gente es consciente de eso, pero lo que pasa que le cuesta mucho dejar de apoyar a Rusia por ese antiamericanismo imperante, que impera, ¿no? Pero también para los que apoyan esta guerra y piensan que está reventando a Estados Unidos, también les tengo que decepcionar porque a Estados Unidos, cuanto más larga sea esta guerra, más le conviene, más dinero gana en ventas de gas de esquisto a Europa. Europa se vuelve cada vez más dependiente, no sé si es por decisión propia, por presiones externas o por desconfianza hacia Rusia. La OTAN se ha reforzado cada vez, o sea, Finlandia y Suecia se van a sumar a la OTAN, tenemos más soldados de la OTAN en Europa, muchísimos más que antes, hace un año antes de la invasión. España por primera vez ha llegado a aportar el 2% en defensa, todo lo que le ha estado pidiendo la OTAN. Alemania está aportando muchísimo dinero, entonces Putin sí tiene que ser condecorado por la organización, por la Alianza Atlántica, por reforzarla tanto. Y eso es lo que ha pasado. Ina, me regreso a tu revisión sobre, hiciste una generalización que me gustaría que la desmenuzaras, porque yo sé que la puedes desmenuzar. Cuando tú hablabas, no estoy de acuerdo con la izquierda latinoamericana, a lo mejor vale la pena que desmenuces las izquierdas latinoamericanas, Wow. porque hasta el mismo Álvaro Delgado es de izquierda, no, entonces no puedes no estar de acuerdo con en su conjunto, y me gustaría mucho porque al final aporta una visión tuya sobre qué es América Latina y qué está viviendo en sus izquierdas, en las distintas izquierdas, Ina. Vaya, qué pregunta más compleja y atinada a la vez, ¿no? Porque es verdad, cuando hablamos de las izquierdas latinoamericanas, ¿de qué estamos hablando? ¿De Gabriel Boric o, o de Miguel Díaz-Canel, ¿no? O sea, esta nueva generación de izquierda latinoamericana más parecida a la socialdemocracia europea, ¿no? Que ha llegado ahora haciendo grandes alianzas, pues como el caso de Chile, o sea, como el caso de Colombia, más bien hablando de alianzas, ¿no? Como el caso de Lula, creo que no la podemos comparar con lo estricto que es el caso cubano. Y Venezuela, yo no sé ni siquiera si es izquierda, mira qué te voy a decir, porque a mí me parece más bien pues un nacionalismo anti-hegemónico, anti-imperialista, anti-estadounidense. Las últimas decisiones que yo he visto económicas es más bien de políticas liberales, ¿no? O sea, se ha liberalizado bastante, entonces una cosa es la retórica y otra cosa luego lo que se está haciendo, aunque yo puedo entender, ¿no? Ciertas cosas que se hacen. Entonces sí que es muy complicado porque también cuando hablamos de la marea blanca en Latinoamérica, no se sabe si se vota a la izquierda en Latinoamérica o si se vota a la oposición, si se vota en contra.
Alberto Fernández es izquierda, o sea, cuando hablamos del peronismo ya no sabes también de lo que se está hablando. Hay como muchos bandazos, ¿no? En Latinoamérica, entonces yo cuando hablo de esa izquierda latinoamericana dura, hablo más bien de la generación anterior. Y a mí me sorprende que México apoye la guerra, ¿no? Porque ustedes me lo han dicho, porque yo creía que era un poquito más moderada la postura dentro de México. Pero No, bueno, supongo que eso tiene que ver con no el necesaria, vecino, más bien. no necesariamente, yo creo que ha habido un equilibrio, Ina, a lo mejor es importante revisar esa posición porque sí ha habido, date cuenta que el vecindario es muy complicado. Hacia arriba tienes a este monstruo, a este gigante, y lo que el presidente López Obrador ha tratado de hacer es, pues, no pelearse con aquel, pero tampoco aprobarle su guerra. Y voltear hacia Rusia y decir, bueno, todas las guerras son eh, pues no llegan no llevan a nada. O Claro, sea, claro, sí es hay que la esa postura de posición. Obrador me parece de lo más equilibrado, ¿no? La misma postura la ha tenido el Pepe Mujica, por ejemplo, ¿no? Como el Frente Amplio. Eh, entonces, no sé si, no, yo creo que no he respondido a tu pregunta porque me has planteado todo un reto hablar de la izquierda latinoamericana y desmenuzarla, pero es verdad Nicaragua que misma, no la podemos generalizar porque es un brochazo muy gordo. Así sí, es. en el caso mismo de Nicaragua, pues, no, obviamente es un régimen muy diferente al de Boric en Chile, inclusive al de Petro en Colombia, y no se Ujú, diga el caso mismo de México con Andrés Manuel López Obrador. Pero en este totalmente. caso, en el caso de López Obrador, ¿cómo ves desde España ahora y desde Rusia antes México? ¿Cómo se ve desde allá, Ina? Pues mira, les diría que a López Obrador se le respeta muchísimo en Europa y los que estamos siguiendo las noticias de Latinoamérica es visto más bien que más como un líder de México, es como un líder latinoamericano, ¿no? Un líder de toda una región, de un continente que está que no le importa mojarse. El otro día lo hemos estado hablando con un colega que está siempre donde tiene que estar, diciendo, solidarizándose con quien se tiene que solidarizar, ¿no? Estamos hablando ahora, viendo lo que ha pasado en Perú, López Obrador sentando, digamos, tendencia, ¿no? Sin entrometerse en asuntos internos, sin apoyar golpes, intentos de golpes en países de Latinoamérica. Y bueno, más o menos moldeando eh, una visión que tú podrías decir, vale, esto es lo que es Latinoamérica. Yo tengo muchas expectativas ahora cuando llegue Lula a la presidencia, que entre Brasil, México y Colombia, muy probablemente, pues Latinoamérica se le oiga mucho más en el arena mundial geopolítico de lo que se le ha estado oyendo hasta ahora y a lo mejor hasta puede ser un, no sé, poner algo sobre la mesa, ¿no? Ser un actor activo para llegar a la paz aquí, porque desde luego ni Europa, ni Rusia, ni Estados Unidos parecen muy interesados en ello. Entonces, lo que sí he descubierto ahora en mi viaje a México, y ya me dirán ustedes si tengo razón o no, pero yo esto no lo sabía, es que el partido Morena se está ampliando mucho y se suman muchos militantes antiguos del PRI, con lo cual desde luego, no sé cómo va a ser esto, pero a mí me sorprendió mucho que están abriéndose esos márgenes, ¿no? Y que me preocupa que México, bueno, se vaya a la derecha a un llamándose progresista, ¿no? O sea, que haya un Lenin Moreno escondido ahí, ahí dentro. No sé esto, si ya me contarán ustedes si me equivoco o no.
Es lo que he percibido así un poquito. Ya, pues ha pasado algo de eso, Ina, y a lo mejor la entrevista no debería ser pero abro un paréntesis muy rápido. Nosotros mismos lo hemos comentado. Le sucedió a Morena que de repente tenía un buque enorme que tenía que manejar y nada más tenía un capitán y por ahí andaba un chalán barriendo y tratando de acomodar y había otro allá medio acomodando motores. Entonces necesitabas capitanes, necesitabas gente que se hiciera cargo de ese buque gigante que se lo había ganado pues después de mucho trabajo, después de décadas de empeño. Entonces, pues sí ha pasado eso. Obviamente se han incorporado, ya sea que han hecho una transición tranquila hacia Morena o hacia la izquierda, o de plano han ido por ellos y los han colocado en posiciones donde los quieren tener. Pero sí, es siempre un riesgo ahora mismo en un movimiento que está en desarrollo, en evolución hacia algo. No sabemos bien hacia dónde va a ser. Vamos a ver, va a estar interesante, pero bueno, es lo que está claro que es que López Obrador tiene lo que se ha visto, ¿no? En esa marcha que lamentablemente no pude asistir porque ya estaba volando hacia España, regresándome de México, pero que tiene un poder de convocatoria enorme y un apoyo tremendo de la población. Y también, ¿no? Hablando de cómo es visto desde aquí, desde Rusia también, yo recuerdo que trabajando incluso en medios, López Obrador te da titulares prácticamente cada 2, 3 días, ¿no? Las posturas de México, México se pronuncia sobre lo que pasa en el mundo, tiene propuestas, decide, no sé, no acudir a la cumbre de las Américas porque no invitan a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Yo recuerdo que las noticias que publicábamos en la época de Peña Nieto eran, bueno, Ayotzinapa, y asesinatos de periodistas y cada tragedia que yo creo que siguen pasando esas tragedias en México, no del tamaño de Ayotzinapa, sino que para periodistas sigue siendo un país peligroso, pero a nivel internacional sí que ha sido más relevante y eso se nota desde aquí y desde Rusia también. Una penúltima pregunta de mi parte, Ina. Hablando de la profesión informativa, de la actividad periodística, hay los adelantos tecnológicos naturalmente que han permitido que quienes fuimos formados en medios convencionales y que por diversas razones ya no quisimos seguir en ese esquema, pues sí ha habido la posibilidad de incorporarse a medios digitales. Y sin embargo, hay también una diversidad de espacios que muchas veces, digamos que no se apegan a los criterios periodísticos en los que fuimos formados y hay mucha improvisación o muchos impostores que se incorporan a los medios. ¿Tú cómo observas y qué crees que debemos hacer los periodistas ya fuera del ámbito de los medios convencionales de televisión, de radio, de prensa? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Hay muchos impostores, mucha gente oportunista que se sube al barquito para recibir visualizaciones, no le importa manipular, no le importa mentir, decir verdades a medias, y esto es muy peligroso y a veces incluso son premiados por algunas organizaciones. Entonces, es muy difícil, es un reto, sobre todo en los tiempos de esta polarización en la que estamos viviendo, de ese pensamiento dicotómico, de esto es de color negro y esto es blanco, si no estás conmigo, estás en contra. Es muy complicado ser coherente, intentar, no digo ni siquiera
ser riguroso, sino intentar ser riguroso, porque en este océano de información que tenemos en todos estos medios sociales, en Twitter, en tiempos de zascas, de los titulares y tal, es muy complicado mantenerte cuerdo, ¿no? Y decir, no, yo por aquí no voy a ir porque esto es un bulo, esto me parece una manipulación, esto es una interpretación que hace este señor o esta señora porque le conviene, porque instrumentaliza esta causa, lo ha traducido mal y lo está usando para polarizar más a la población. ¿Vas a perder seguidores? Seguramente, pero a largo plazo es mejor y yo creo que sí que hay audiencia que busca análisis más profundos, busca más rigurosidad y busca nombres y figuras periodísticas en las que confiar más allá de los medios de información, porque los medios de información están perdiendo mucha credibilidad por el tema de financiamientos de cada uno, ¿no? Están todo el rato ese cruce de acusaciones, a ti te financia tal fondo buitre, a ti te financia tal gobierno, entonces no tienes credibilidad. Entonces yo creo que código deontológico, nadie lo ha cancelado, aunque muchos no se acuerdan de eso, ética periodística y máximo rigor. Que te puedes equivocar, seguramente te puedes equivocar, pero manipular a sabiendas de que lo haces es lo peor que te puede pasar y es verdad, es una tristeza que con todas estas plataformas esto se prolifere tanto con YouTube, con Twitter, y etcétera. Además, el algoritmo te lo favorece, te lo promueve más si publicas cada vez más contenido. Y tú como periodista no puedes estar publicando 15 contenidos al día de 15 temas diferentes en profundidad. Probablemente va a ser una cosa muy superficial y muy para ganar público y monetización. Ina, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Teníamos mucho tiempo que que te habíamos invitado y que queríamos que estuvieras aquí, así que pues muy contentos de tenerte. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo y suscríbanse a Los Periodistas, que este sí que es un programa bueno que vale la pena. A tu canal, que se suscriban a tu canal. Y aprovecha. Y por supuesto, que te busquen en YouTube con tu nombre. Sí, Ina Finogénova, en YouTube, en Telegram, en Twitter, en Instagram, estoy en todos lados. No lo actualizo siempre, pero ahí estamos. Como decían los viejos periodistas, ¿quieres decir algo que no te hayamos preguntado? Sí. No sé, no hubiera preferido que me lo pregunten, pero nada, muchas gracias a todos los seguidores mexicanos por estar conmigo, por acompañarme en la charla de la UNAM. Y bueno, sigan Macondo, sigan La Base y sigan Sin Embargo también. Muchísimas gracias, Ina, gracias. Y ya nos veremos pronto en tu siguiente visita a México o en la visita que nosotros hagamos a Madrid. Así es que muchísimas gracias una vez más. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.